Pues les doy las gracias otra vez por estar aquí presentes en esta hermosa tarde ya invernal, ¿verdad? Con un frío bien rico, pero con un sol hermosísimo, dándole gracias a Dios. Pues vamos a ponernos en su presencia para poder empezar nuestro tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por esta tarde tan hermosa que nos regalas, por esta compañía, por estar en comunidad, en tu nombre. Por eso, Padre bondadoso, envía tu Espíritu Santo para que sea Él el que guíe una vez más esta reunión, en compañía de tu Santísima Madre y tu Hijo Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, excelente. Entonces vamos en el capítulo 15. Vamos a tomarlo el versículo 12. Ya vimos qué es la gracia y creo que eso nos va a cambiar muchísimo la perspectiva de Pablo. Pablo va totalmente lleno de la gracia de Dios al evangelizar a las diferentes comunidades. Capítulo 15, versículo 12. Voy a leerlo desde las Sagradas Escrituras de la Biblia de Navarra, edición popular. Esa es la Sagrada Escritura que voy a tomar el día de hoy. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto, concuerdan las palabras de los profetas según está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David, reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas, Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando le leen los sábados. Entonces, esta es la resolución a la que ellos llegaron. No va a ser necesaria la circuncisión, pero no está abolida, no está prohibida, pero ya no es necesaria para entrar al pueblo de Dios. Ahora también los gentiles, como bien dice aquí Santiago, son escogidos para formar parte del pueblo de Dios. Todo aquel que no sea judío, respetando sus costumbres culturales, excepto, dice, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. De eso es de lo que nos vamos a abstener como pueblo de Dios. ¿Sale? Esa es a la conclusión que ellos llegan. Estoy en el capítulo 15, versículo 22. Entonces, les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé a algunos varones elegidos de entre ellos. Judas, llamado Barsabás, y a Silas, destacados entre los hermanos. Con ellos les enviaron este escrito: los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que vive en Antioquía, Siria y Cilicia.
Saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde ustedes en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por lo tanto a Judas y Silas, que os comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obréis bien al guardaros de estas cosas, que tengan salud. Entonces, no va incluida la circuncisión, pero tampoco está prohibido. Eso es muy importante porque ahorita va a ir Pablo a predicar a las sinagogas. Y todo aquel que no esté circuncidado no puede entrar a la sinagoga. Entonces, no está prohibido. Lo que sí está prohibido es lo siguiente, ¿no? Voy a compartir pantalla. Primeramente, ¿quiénes hablan, no? ¿Quiénes lo deciden? Los apóstoles, como cabeza de la iglesia, los apóstoles como líderes en ese momento, cabeza Cristo, obviamente, y los presbíteros, los hermanos que ya han sido bendecidos con la unción del Espíritu Santo de parte de los apóstoles. Los presbíteros que ya tienen un encargo específico dentro de la comunidad. Pero también la iglesia, dice el texto, ¿no? Apóstoles, presbíteros y la iglesia. Eso nos lo dicen en el versículo 22. Esta resolución es en comunidad, no es unilateral, es comunitaria, porque es para bien de la comunidad. ¿Y qué es lo que sacan en conclusión? Fíjense bien. Apóstoles, presbíteros, iglesia en compañía del Espíritu Santo. Eso es importante. En compañía de la gracia del Espíritu Santo. Es una resolución entonces hecha en oración profunda, para que los ilumine el Espíritu Santo y sea Él el que dictamine si es necesaria o no esta gran, ¿cómo podemos llamar? Tradición, costumbre, precepto de ley. Es un precepto de ley de Moisés. Entonces, es algo muy importante, es lo que a mí me distingue de los demás. Lo que a mí me dictamina mi judaísmo, mi identidad. Entonces, es algo muy importante lo que están dictaminando. Entonces, ¿quién nos ilumina? El Espíritu Santo. Y ellos dicen, no imponerles ninguna carga más de las indispensables. ¿Indispensables para qué? Para la adoración a Dios. Cumplir el primer mandamiento. Solamente hay un solo Dios y a ese Dios adorarás. Por lo tanto, no vas a comer carne inmolada a otros dioses. O sea, ya no vas a participar de la adoración a otros dioses. Y mucho menos compartir lo inmolado. ¿Por qué, chicos? ¿Qué es lo que ellos están compartiendo entonces al comer la carne inmolada?
si lo comparamos con nuestra religión. Es algo que se da en sacrificio a los otros dioses. Pista número 1. Pista número 2. Una vez sacrificado, se comparte en comunidad. ¿Qué es lo que están haciendo en comparativo con nosotros? ¿Alguien me podría decir? Pues la Eucaristía, ¿no? Es como si fuera la Eucaristía y el Eso, repartir a Jesús, pues no. O sea, ¿no? Entonces, no podemos. Hay un solo Dios y hay un solo Cordero y hay un pan que se comparte. Y ese pan es Cristo. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo, y ojo aquí chicos, ellos no están viendo todavía así como nosotros vemos la Eucaristía. Nada más lo que están visualizando es la adoración a otros dioses. Ellos ya comparten el pan, sí, ya bendicen el sacrificio de nuestro Señor. Todo eso sí, pero no como nosotros lo vemos en la Santa Misa. Entonces, fíjense lo importante que es la Eucaristía para nosotros. No tendrás otros dioses. No irás a limpias. No irás a que te lean las cartas, ¿no? No. No. Nada de eso. ¿Vale? Entonces, fíjense lo que les están prohibiendo. La adoración a otros dioses. Eso es lo que les están prohibiendo. Y sobre todo, el compartir esa adoración. ¿Sí? ¿Vamos bien? De la sangre, tampoco. Volvemos a la Eucaristía. La sangre derramada por Cristo justificando nuestros pecados. Entonces, tampoco. Aquí la única sangre derramada para salvación de nuestros pecados es la de Cristo Jesús. Y no se los ponen así, ¿eh? ¿Por qué no se lo ponen así tan directo? Porque entonces es como una condicionante, pero dice que se abstengan. Que se abstengan. Ya poco a poco vas a madurar en tu fe y en tu creencia y lo vas a dejar. Pero por lo pronto, abstente. Vamos a ponerle una palabra bien bonita, abstente. De la carne de animales muertos sin desangrar. Sí, aquí para los judíos, el comer sangre era pecado, porque la sangre significa la vida del animal. Entonces, sería como un canibalismo para ellos el comer la vida de otra persona, ¿no? No, eso tampoco. Volvemos a la sangre de Cristo, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi sangre, es la única que nos va a alimentar. No de nada más. De las uniones ilegales. Aquí hay un tema, ¿no? Hay un tema a debatir. ¿A qué clase de uniones ilegales te refieres, no? No voy a entrar en debate. Harán bien en cumplir todo esto. Que tengan salud. Harán bien. O sea, si tú cumples esto, estás haciendo bien. Ojo aquí, no te lo estoy prohibiendo al 100% porque la iglesia está naciendo. Entonces están haciendo los cánones, están legislando apenas. Es nuestro primer debate y es un gran debate la circuncisión. Entonces, vámonos tranquilos, han de haber dicho los apóstoles, con ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Así de bonito los está guiando el Espíritu Santo. Muy bien, ¿está claro? Sí está. Quiero que quede bien firme esto. ¿Por qué la carne inmolada? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué los animales sin consagrar y desangrar? Y las uniones ilegales. Quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestra Eucaristía. Esto va a ser la base de la unión de la iglesia. El compartir la fracción. Amén. La sangre de Cristo.
en la Santa Misa. ¿Sale? ¿Vamos bien, chicos? Muy bien. Efectos del decreto. Ellos, estoy en el capítulo 15, versículo 31. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía. Reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta. Y al leerla, se llenaron de alegría por estas palabras de consuelo. O sea, wow, o sea, sí me estás dejando entrar a tu comunidad y no me estás diciendo que me dañe mi cuerpo. Imagínense la circuncisión a los 20 años, 25, o sea, qué dolor, ¿no? O sea, no. Entonces, desde un punto de vista de dolor, pues es muy grande. Pero también abandonar todas mis creencias y meterme al judaísmo, pues como que vámonos despacio, ¿no? Es eso. Por eso se llenan de alegría, dice, por estas palabras de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, ojo aquí, profetas. Alentaron y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a quienes les habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y anunciando con otros muchos la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, están en el concilio de Jerusalén aquí, se van a Antioquía con Silas y Judas, se regresa a Silas y Judas y se quedan Pablo y Bernabé con otras personas para continuar ahora el segundo día. Entonces dijeron... A ver, una preguntita, sí, perdón. sí. Abajo de Frigia veo Antioquía y arriba de Siria también, ¿o cómo es? Ajá, sí, aquí está Antioquía. Y Antioquía luego es arriba de muy la grande. palabra Asia, en medio del mapa, dice Asia, Ajá, este es y Asia, arriba, Frigia, dice, arriba de Asia dice Antioquía. Antioquía. Acuérdate que son mapas que se van haciendo conforme el tiempo. Hay Cesarea al norte y hay otra Cesarea al sur también. Sí. No se angustie por eso. No se angustie por eso. Bueno, vamos a ver. Versículo 36. Segundo viaje de Pablo. Algunos días después le dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan y a Marcos. Pablo, en cambio, consideraba que no debía llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia. ¿Se acuerdan? En el primer viaje, ¿sí? Llegan a Chipre y de aquí se van a Panfilia. Y ahí Juan se regresa. Y ellos continúan su viaje, ¿no? Aquí pongo el mapa para que nos ubiquemos. Aquí está, ¿no? Se van a Chipre, llegan aquí y él se regresa, ¿no? Entonces Pablo dice, pues no, porque nos abandonó, ¿y qué tal si también aquí nos abandona, ¿no? Entonces Bernabé dice, no, pues sí. Se produjo una discrepancia, ya me imagino con Pablo, ese Pablo, ¿no? De tal modo que se separaron uno del otro. Fíjense nada más, o sea, uno del otro, dice. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Entonces, están aquí en Antioquía, agarra a Bernabé y se va para acá con Marcos y Juan llamado Marcos, ¿no? Mientras que Pablo eligió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjense, la gracia del Señor. O sea, todos los dones del Espíritu Santo para que te acompañe. Recorrió Siria,
y Cilicia, esta parte, ¿no? La recorrió. Es un viaje largo. Acuérdense, todo esto es a pie. No hay autobús, no hay tren, si acaso camello, si acaso burro o caballo, ¿sí? Pero no es un viaje muy agradable, ¿no? Y sin en cambio Pablo va a recorrer todo esto, va a llegar a Grecia. Capítulo 16. Llegó a Derbe, que sale de Siria, de Antioquía, recuerdo un poco Cilicia, y llega a Derbe. Y de Derbe a Listra, donde había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de mujer judía, creyente, ya en Cristo, obviamente creyente, ya en el camino, que llamamos ahora, y de padre griego. Entonces, ¿qué significa ser de padre griego? Pues que tu cuerpo no se toca, tu cuerpo se respeta. Por lo tanto, la circuncisión aquí en mi casa, no por muy mamá judía que tengas, no. Continúo. Que contaba con el testimonio de los hermanos de Listra e Iconio aquí. Él era conocido por esta comunidad y esa comunidad lo avalaba como un hombre bueno, un hombre de fe, y se lo presentan seguramente a Pablo y Pablo lo toma como compañero. Este compañero va a ser muy importante para Pablo, Timoteo. Ya no se va a separar de él, Timoteo. Y a veces va a ser mensajero de Pablo, lo vamos a encontrar en las cartas. Pablo quiso que marchara con él. Se lo trajo y le circuncidó a causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ateo. Aquí como que hay una confrontación. A ver, explíquenme, ¿por qué si estamos saliendo del concilio de Jerusalén y decimos que la circuncisión ya no es necesaria, por qué Pablo decide circuncidar? Estoy en el capítulo 16, versículo 3. ¿Por qué? Para que lo puedan dejar entrar al... Para que lo acepten, ¿no? Para que lo acepten y lo admitan en la sinagoga, ¿no? Para que Pablo pueda, no lo critiquen o no le digan que no puede entrar. Exactamente. ¿Sabes qué, Ani? Yo creo que tú ya vas alzando un grupo, ¿eh? Ya, por favor, o sea, ya. Excelente, Ani. Precisamente. Sí, Pablo va a entrar a las sinagogas porque es con los primeros con los que se va a dirigir, con los judíos, ¿sí? Con sus hermanos. Pero a las sinagogas y al templo y a todos sus lugares, pues tienen que entrar los circuncisos. Así es. Entonces, si yo llevo un compañero que no está circuncidado y lo meto a la sinagoga y se dan cuenta, me lo van a apedrear. So pena de muerte. Eso es lo que va a enfrentar Pablo después del tercer día. So pena de muerte de haber introducido a un lugar judaico a una persona griega que no está circuncidada. O a una persona que no está circuncidada. Exactamente, perfecto. Muy bien, Ani, muy bien, tienes 10. Voy a continuar compartiendo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ok. Muy bien. Voy a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. Aquí estamos. Conforme, estoy en el capítulo 16, versículo 4, conforme atravesaban las ciudades, les entregaban para que los observase.
Las decisiones dictadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. En todas las comunidades que Pablo había ido y que ahora está visitando, les están entregando esa carta. Para que ellos estén más tranquilos. La carta de la que la circuncisión no es tan necesaria. Las iglesias se robustecían en la fe y aumentaban en número día a día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. ¿Sí? Entonces, ellos llegan aquí, seguramente Pablo iba a seguir el mar y no, le dice el Espíritu Santo, no, aquí no. Muy bien. Llegados cerca de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y bajaron hasta Troade. Ya estamos aquí, estamos en Troade. Esa noche Pablo tuvo una visión, un macedonio, acá. Acuérdense que en el primer viaje llegamos hasta aquí nada más. Y dijo Pablo a Bernabé, vamos a visitar a las comunidades que ya habían ido a ver. O sea, su plan era nada más llegar aquí y regresarse. Y ahora tiene una visión. Su visión es que tiene que ir a que tiene que seguir su misión, más allá de las comunidades ya visitadas. Ya visitadas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos inmediatamente pasar a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Si las visiones proféticas también se dan en sueños. En el Antiguo Testamento, ¿quién tiene las visiones de sueños? ¿Los profetas? Sí, dame un nombre. José tiene sueños. José el Soñador. José el Soñador tiene visiones proféticas en sueños, exactamente. Muy bien, excelente. Muy bien. Continuamos. En cuanto tuvo la visión, intentamos inmediatamente pasar a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Es decir, es un sueño profético. Haciéndonos a la mar, fuimos desde Troade derecho a Samatrocia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la región de Macedonia y colonia romana. En esta ciudad permanecimos varios días. Entonces, estamos aquí, en Neápolis. Estamos aquí. Fíjense todo lo que ya caminó. Estamos aquí. El sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. También las mujeres tenían sus comunidades de oración, no nada más los hombres. Solo que estamos en un contexto patriarcal, entonces hombres, mujeres con mujeres. Pero eso no nos quita que tengamos que hacer lo propio. No porque yo no participe como varón, no pueda yo tener mi propio horario de oración, mi grupo de oración, etc. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, aquí hay una mujer importante, ¿se acuerdan que íbamos a ir descubriendo a las mujeres también en Hechos de los Apóstoles? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiaya y temerosa de Dios, nos escuchaba. El Señor abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Esto es algo así como novedoso. Que un emisario, que un judío se dirija a las mujeres es algo novedoso. Muy novedoso. Pablo no está
haciendo a un lado a las mujeres. Al contrario, vean cómo las está atrayendo. Y ahora vamos a encontrar a otra mujer. Entonces, vean cómo la describe. Temerosa de Dios. Pues es una mujer que tiene valores, que se comporta, temerosa de Dios. Así la describen. El Señor abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Después de haber sido bautizada ella y su casa, nos insistía. Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó, dice. Nosotros no queríamos. ¿Por qué? Porque es una mujer. La invitación debería de venir del jefe de la casa. Del jefe de la casa, no de una mujer. Por eso dice él, nos obligó. No nos dio argumentos, no encontramos argumentos para decir no. Sus argumentos nos obligaron a quedarnos con él. Eso es. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu pitónico y proporcionaba como adivina abundantes ganancias a sus amos. Fíjense, no todos los que son profetas o que dicen cosas proféticas vienen de Dios. ¿Sí? Porque la contestación que le da Pedro a Simón es la base de cuando viene de Dios. ¿Se acuerdan de la contestación que le da Pedro a Simón cuando le dice, véndeme tus dones? Yo quiero esos dones, véndeme. Fíjense, no le dice dámelos o cómo le... No, véndeme. La simonía, ahí viene, ¿no? La venta de indulgencias, ¿no? De dones de Dios. ¿Qué le contesta Pedro? ¿Se acuerdan? Más o menos, no exactamente. ¿Se acuerdan qué le contesta Pedro? Que eso no se vende, sí, porque es lo que el Espíritu Santo nos dio. O sea, eso nunca se ha vendido, eso no se vende por nada. Eso se regala. Mira, Ani, si tú no abres un curso en enero, de verdad, o sea, de veras. ¿Eh? Exactamente. Pedro le dice, no te lo puedo vender porque lo que es gracia de Dios no se puede vender. Es algo recibido de parte de Dios. Por lo tanto, eso no se vende. Porque no es mío. Y en el momento en que Dios me lo quite, es porque es de Él. Exactamente eso. Y esta persona está obteniendo ganancias monetarias. Por lo tanto, no es de Dios. Así de sencillo. Ahí tenemos una luz. Dice, y proporcionaba como adivina abundancia a sus amos. Adivina. ¿Será bueno o malo ir con los adivinos? ¿Y por qué? Pues si no es de Dios, pues es del De padre lo- de la mentira. Y entonces, pues es ahí lo malo, ¿no? Digamos, esa es la condenación y el embarrarse, digamos, de cosas de malas. condenarse, ¿sí? Así es. Entonces, una cosa, fíjense la palabra que utiliza la Sagrada Escritura. No sé si ustedes tengan otra palabra. Mi Sagrada Escritura dice adivina. No sé si sus Sagradas Escrituras digan otra palabra. Estoy en el capítulo... Yo tengo, dice, una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. de adivina, finalmente, ¿no? Un espíritu de adivinación, no profeta. Como nos acaban de decir, ¿no? Tal
que también era profeta, ¿sí? Sin en cambio aquí hace la diferencia Lucas. Esta persona es adivina. O sea, sí El o mío no, dice que está adivina. poseída. Y poseída, exactamente. Y Dios no nos posee. No, Dios nos Es libertad. ilumina. Y Es bajo esto, libertad, exacto. Y aquí no, aquí está esclavizada al espíritu. ujú, Y lo que es peor, las personas que la manipulan, la utilizan, pues no les importa que está manipulada y esclavizada a algo malo. Mientras a mí me dé mis ganancias, lo que le pase a ella realmente pues no me interesa mucho, ¿no? Pero que me siga dando mis ganancias. Eso es sí. Entonces, vamos viendo cómo las Sagradas Escrituras nos iluminan para no ir con los adivinos, no ir lectura de cartas, caracoles, no sé qué tanto exista, ¿no? Y me declaro ignorante en eso, pero no ir con los adivinos. Siguiéndonos a Pablo y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian el camino de la salvación. Pues tan mala no era, ¿no? Tan mala no era. ¿Quiénes reconocen en primera instancia en los evangelios a Jesús como Hijo de Dios? los demonios que Los estaban. demonios. Yo sé quién eres. Eres el Hijo de Dios, le dicen. ¿Qué traes contra nosotros? Te traes contra nosotros, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo ella también dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y nos anuncian el camino de la salvación. Ella misma está reconociendo quiénes son, ¿sí? El mismo Dios no les permite decir una mentira en contra de sus emisarios. Y aquí encontramos otra palabra, siervos, que es la primera instancia, la santificación de una persona. Primero tienes que ser siervo de Dios. Siervo de Dios. Después beato y después santo. Entonces aquí Pablo le está dando un servicio a Dios. Después, con su martirio y muerte en nombre de Jesús, se convierte en santo. Así de fácil, ¿vale? Entonces, aquí están. Estos son siervos de Dios, le sirven a Dios. Repetía esto muchos días hasta que Pablo, enfadado, se volvió y le dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Ojo aquí, es en nombre de Jesús, no en nombre de Pablo, es en nombre de Jesús todo. Y en ese mismo instante salió. Al ver sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, se apoderaron de Pablo y de Silas y los arrastraron al coro ante los marginados. ¿Y dónde quedaría Timoteo? Porque nada más metieron a Pablo y a Silas, ¿no? ¿Dónde quedó Timoteo? Los presentaron a los pretones y dijeron, estos hombres perturban nuestra ciudad. Son judíos y predican costumbres que a nosotros, los romanos, no nos es lícito aceptar ni predicar. Sí, obviamente. El culto a un solo Dios verdadero. La multitud se alborotó contra ellos y los pretores les hicieron quitarse la ropa y los mandaron azotar. Después de haberles dado numerosos azotes, los arrojaron en la cárcel y ordenaron al carcelero custodiarlos con todo cuidado. Recibida la orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. Eso es lo que encadenó. Los encadenó. Eso fue lo que hizo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a entonar alabanzas a Dios, mientras los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Más o menos como le pasó a Pedro cuando lo encarcelaron los judíos.
Se despertó el jefe de la prisión y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y quería matarse pensando que los presos se habían fugado. Pero Pablo le gritó con fuerte voz: no te hagas ningún daño, que estamos aquí. Pablo está previendo una muerte de un inocente y está parando ese suicidio. ¿Sí? A pesar de que tú me tienes aquí, yo no te deseo nada malo. Porque entonces ya no voy conforme a lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que Pablo está haciendo. El jefe de la prisión pidió luz. Entró precipitadamente y temblando se arrojó ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Fíjense cómo viene la conversión. ¿Tú tienes piedad de mí? Acabo de ver, escuchar, pensar que tú ya te habías ido, que tu Dios ya te había liberado y que por eso me iban a matar. Si yo no me mato, me mata mi jefe. Pero tú dices: aquí estoy, respetaste mi vida, estás dando un buen testimonio delante de mí. ¿Qué debo hacer? Le dice, para salvarme. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu casa. Le predicaron entonces la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo. Les lavó las heridas y acto seguido se bautizaron él y todos los suyos. Les hizo subir a su casa, les preparó la mesa y se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Esto es lo que están haciendo en la iglesia, chicos. El perdón, la reconciliación entre hermanos, la aceptación. Tú tienes una orden como romano, ¿sí? Y yo no te voy a juzgar por ello, porque ese es tu trabajo. Y mi trabajo es decirte: cree en el Señor Jesús y te salvarás. Que aceptes un bautismo y que te conviertas. Ese es mi trabajo. Y así lo está haciendo. Liberación y salida de Felipe. Capítulo 6, versículo 16, versículo 35. ¿Quién me ayuda, por favor? Si quieres, lo leo. 35. Sí, versículo 35. Estamos Dice, a la mañana siguiente, los magistrados enviaron a los guardias con la orden de poner en libertad a Pablo y a Silas. El carcelero le informó de esto a Pablo. Los magistrados han ordenado que los ponga en libertad. Ahora pueden irse en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: a nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin ningún juicio previo y nos encarcelaron. ¿Y ahora quieren sacarnos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos en persona y nos saquen. Los guardias transmitieron estas palabras a los magistrados y cuando estos oyeron que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a pedirles disculpas y a rogarles que salieran de la ciudad. Pablo y Silas salieron de la cárcel y se dirigieron a casa de Lidia. Ahí vieron a los hermanos, les dirigieron palabras de aliento y después se fueron. Fíjense bien. Sí me voy, pero voy con mi dignidad, porque no cometí ningún pecado. Lo que yo estoy haciendo es anunciar el evangelio. Ni a fuerza, ni con guerra, ni mucho menos. Y por ello tú me encarcelaste. Y no me preguntaste ni de quién religión, ni qué nacionalidad, nada, así me encarcelaste. Por lo menos, devuélveme mi dignidad. Pídeme disculpas y yo me retiro en paz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que la dignidad del ser humano nadie la puede pisotear. Nadie. Entonces, también es de humanos pedir disculpas, independientemente del nivel jerárquico que tengas.
tienes que pedir más. Y lo hacen con toda humildad. Porque también el haberlos metido a la cárcel y ser ciudadanos romanos y sin ningún juicio, obviamente se les iba a traer problemas políticos. Eso no era permitido, ¿no? Muy bien. Capítulo 17. Versículo 1. Chela, por favor. Gracias, Pat. Sí, Tere, voy. Sí, San voy. Pablo en Tesalónica. Ajá. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde se hallaba una sinagoga de los judíos. Ajá. Pablo, según su costumbre, entró a ellos y por 3 sábados disputaba con ellos según las Escrituras, explicando y haciendo ver cómo era preciso que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que este Jesús a quien yo os predico, dijo, es el Cristo. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Asimismo, un gran número de prosélitos griegos y no pocas mujeres de las principales. Pero los judíos, movidos por envidia, juntaron hombres malos entre los ociosos de la plaza y formando un tropel, alborotaron la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón, procurando llevarlos ante el pueblo. Mas como no los hallasen, arrastraron a Jasón y algunos hermanos entre los magistrados de la ciudad gritando: estos son los que han trastornado al mundo y ahora han venido también acá. Y Jasón les ha dado acogida. Todos estos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Con esto alborotaron a la plebe y a los magistrados de la ciudad que tales cosas oían. Tomaron pues fianza de Jasón y de los demás y los soltaron. Fíjense, te interrumpo tantito, Chile. Fíjense cómo vuelven a hacer la misma estrategia. Levantar falsos, buscar gente que se presta al bullicio, al chisme, a confrontar. Eso siempre ha existido. Personas que se prestan al confrontamiento para destruir ideas, destruir movimientos, etc. Pero aquí lo importante y rescatable es que ya tienen una fama. Les dicen, estos que están moviendo al mundo. O sea, ya está sucediendo algo que jamás había sucedido. Mover al mundo. Para ellos mover al mundo es mover el imperio. ¿No? Ya todo el imperio se está moviendo por lo que ellos están diciendo. No lo podemos permitir. Pero, vaya, sí se alborota la multitud, dice, pero en cuanto recibieron una fianza, ¿verdad?, de parte de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Una fianza. O sea, sí, ¿qué voy a hacer? Por lo menos ahora Pablo se libera de la cárcel. Pero lo rescatable es eso, que ya hay personas que están diciendo, algo está pasando. Y me están diciendo que hay un Dios que no es de los nuestros, que se llama Cristo. Entonces, lo importante aquí es que ellos ya están escuchando de Cristo. Eso es, y que la gente se está moviendo por Cristo, hacia Cristo. Eso es lo rescatable de este texto. Muy bien, Chelo, ¿podrías continuar, por favor? Sí. En Berea, inmediatamente los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas de noche para Berea, los cuales, llegados allí, fueron a la sinagoga de los judíos. Eran estos de mejor índole que los de Tesalónica, y recibieron la palabra con toda prontitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esto era así. Muchos pues de ellos creyeron, así como también de las mujeres griegas de distinción, y no pocos de los hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica conocieron que también en Berea había sido predicada por Pablo la palabra de Dios, fueron allí agitando y alborotando igualmente a la plebe. Entonces, al instante, los hermanos hicieron partir a Pablo para que se encaminase hasta el mar.
pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido encargo para que Silas y Timoteo viniesen a él lo más pronto posible, se marcharon. Fíjense, lo están protegiendo también. Aquí hay una protección de parte de Dios. ¿Sí? Vámonos para acá porque tampoco queremos que te pase nada. Quiero que me digan, ¿en qué idioma está hablando Pablo? Pues en griego, porque ¿En sí, griego? él sabía griego, sí. ¿Y cuando va a las sinagogas? ¿En arameo? En arameo, acá, al sur, al norte de Jerusalén, en arameo. En Jerusalén, ¿en qué idioma? ¿En hebreo? En hebreo, exactamente. Hebreo, entonces, don Pablito, y a los romanos de acá, que le están diciendo, nosotros somos ciudadanos romanos, ¿por qué me estás Latín. en latín? Entonces, fíjense, el Pablo, ¿cuántos idiomas habla? Era Arameo, políglota. era totalmente políglota, con la gracia del Espíritu Santo. Por eso lo escogió nuestro Señor. Por eso lo escoge nuestro Señor. Es una persona preparada, es políglota. Y además conoce muchas, al ser políglota, conoce las costumbres del idioma. Entonces, puede hablar con los judíos porque él es judío, es fariseo, habla arameo. Puede hablar con Pedro, habla arameo. Puede hablar con los romanos, habla latín. Y ahora con los griegos, habla griego. El griego alto, porque ¿dónde se puso? Va a ir ahorita al Areópago. Entonces va a hablar con los filósofos, entonces habla un griego preparado, pero también habla con los griegos de abajo, habla un griego koiné. Y fíjense, todo eso, este señor es lo que está manejando. Es un gran político, además de todo, porque no se confronta con nadie. Al contrario, es mediático. Yo no vengo a causarte problemas. Soy ciudadano romano, le acaba de decir, pero tú a mí me estás agrediendo. Pídeme una disculpa. Es un buen político. Porque si él se hubiera ido así, ok, sí, está bien, con permiso, no. Los romanos lo siguen persiguiendo. Entonces, ahí les pone un alto. Tú a mí no me persigues porque soy ciudadano romano. Entonces, ¿quiénes lo van a perseguir? Los judíos. Siempre. Los judíos. Y ahorita Cheli nos hizo el favor otra vez de decirnos, otra vez los judíos, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Pero aquí quienes se están convirtiendo, las mujeres, dice, de las altas esferas. Y eso es muy importante. Porque la mujer en los griegos es muy diferente, como se ve, a la mujer en los judíos. Muy diferente. Tanto que tienen sus dioses griegas. ¿No? Y ahorita vamos a ver uno, ¿no? Vamos bien, chicos. Vamos descubriendo Pablo. Muy bien. Mientras Pablo nos esperaba, Cheli, por favor. Mientras Pablo los aguardaba en Atenas, se consumía interiormente su espíritu, al ver que la ciudad estaba cubierta de ídolos. Disputaba, pues, en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos, y en el foro todos los días con los que por casualidad encontraba. Hasta el Cheli. También Quiero algunos... que... Permíteme, Cheli. Permíteme, Sí, discúlpame que te interrumpa. No, Mientras no te preocupes. Pablo los esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los presélitos, y todos los días en el ágora con los que acudían ahí. A ver, chicos, ¿por qué él se pone triste al ver los ídolos y luego va a ver a los judíos? ¿Qué descubren ahí? ¿Qué es lo que no están haciendo los judíos?
correctamente en esa área. Como si fuera el pecado de omisión, ¿no? O sea, ver un error, pero no hace nada. Exactamente. Estás rodeado de ídolos. Tú, judío, que sabes que eso no está permitido para nosotros. ¿Qué has hecho tú para cambiar esto? Eso es lo que por eso le entristece a Pablo. Entrar a un lugar donde va a haber judíos y estar rodeado de ídolos. Entonces, ¿cómo estarían esos judíos? Pues ya contaminados. También. Contaminados, exactamente. Ya están contaminados, ¿no? Entonces, yo soy católico, pero tengo mi Santa Muerte, ¿no? Por si las moscas, digo. No me meto con ella, más vale, ¿no? Entonces, no estás haciendo bien tu fe. Soy católico, pero me voy a hacer mis limpias, ¿no? O que me lean las cartas. No, pues no. No. Es por eso que se entristece Pablo. Entro a un lugar para llegar a ver a mis hermanos judíos y estos están rodeados de ellos. Seguramente, pues sí están contaminados. Muy bien, excelente. Perdón, Chelita, puedes continuar, por favor. También algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Algunos decían, ¿qué quiere decir siembra palabras? Y otros, parece que es pregonador de dioses extranjeros, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Con que lo tomaron y llevándolo al Areópago, dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que tú hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué viene a ser esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes allí no gustaban más que de decir u oír novedades. Exacto. Esto es nuevo. Ojo aquí. Todo lo que Pablo está diciendo es nuevo. Por eso arriba en Antípolis dicen, es que esto está moviendo el mundo, ¿no? Moviendo el mundo. Sí, con esta novedad se están moviendo muchas cosas, pero se va a enfrentar ahora a los pensadores, a los filósofos, y ellos tienen la mente totalmente abierta al descubrimiento humano. Siempre el filósofo se ha preguntado, ¿qué es el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Y de dónde viene el hombre? Pues esa es la gran pregunta de la humanidad desde años muy remotos. Es por ello que ahora lo van a poner en el lugar de la filosofía, en el centro de la filosofía griega. Ahí lo van a conducir, ¿no? Y le dicen, lo condujeron al Areópago. Ya vimos al principio de la clase lo que es el Areópago, ¿no? Entonces, aquí estamos. Era el Areópago destinado a una colina rocosa, como nos dijo bien Patti al principio de la clase, al noroeste de la Acrópolis, donde se alojaba la élite de Atenas y donde residió el tribunal que tenía allí las audiencias. Los filósofos epicúreos, discípulos de Epicuro, año 341 a 270 a.C., eran materialistas. No creían en los dioses o los consideraban como ajenos e indiferentes al mundo de los hombres. Su ética acentuaba la importancia del placer y la tranquilidad, sobre todo paz y amor. Los estoicos, fundados por Zenón, como bien lo dijo Patti también, de Citum, años 340 al 265 a.C., entendían el logos como un principio inminente al cosmos. O sea, ellos sí entendían que alguien había creado todo. Alguien lo había creado. Por eso entendían el logos como un principio inminente al cosmos. ¿Qué es el logos, chicos? Tiene varias acepciones. Una es la razón, otra es la palabra. Exacto. La razón, desde el punto de vista griego, muy bien, Cheli,
Y el logos, palabra, desde el punto de vista de las escrituras, desde el judaísmo cristiano monoteísta, ¿no? Monoteísta. Exactamente. Entonces entendían el logos como un entendimiento, como algo que lo hizo, como que toda la creación lo hizo una mente extraordinaria, ¿sí? Vista desde el judaísmo, el logos creado desde la palabra de Dios, ¿no? Exacto, muchas gracias, Che. Que configuraba el universo y la vida de los seres. Insistían en la suficiencia y responsabilidad del hombre, pero concebían al hombre movido por la fuerza necesaria del destino. Esto tomado de los comentarios de la Biblia de Navarro, al margen del capítulo que estamos manejando. Muy bien, excelente, excelente. Continuamos, Chile, por favor. ¿Podemos saber? El discurso del Areópago. De pie en medio del Areópago, Pablo dijo: varones atenienses, en todas las cosas veo que sois extremadamente religiosos, porque al pasar y contemplar vuestras imágenes sagradas, hallé también un altar en que está escrito: a un Dios desconocido. Eso que vosotros adoráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él se contiene. Este, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es servido de manos humanas como si necesitase de algo, siendo Él quien da a todos vida, aliento y todo. Hasta ahí, Chile. Fíjense, entonces, Pablo pasa por los ídolos del Areópago, por una plaza, así como les estoy poniendo la imagen. Sube Pablo aquí y empieza a ver los ídolos por todos lados, ¿no? Pero él descubre un lugar que dice al Dios desconocido. Ese lugar, ¿quiénes consideran ustedes que lo pusieron? ¿Los estoicos o los epicúreos? ¿Quién? Pues no pudieron haber sido los epicúreos porque no creían en dioses, ¿no? Entonces, o sea, no podían, no, para ellos no existía ni siquiera el Dios desconocido. Entonces, o sea, los pusieron los estoicos. Si nada más había esos dos grupos, pues sí. ¿Y por qué los estoicos? ¿Alguien más? O Pati continúa, como ustedes gustan. ¿Por qué piensan que porque son los que usan la razón, ¿no? Porque entienden que hay entienden las leyes. Porque entienden que hay algo más arriba del hombre, una mente suprema, un logos. Aquí ven, ¿no? Entendían el logos. O sea, algo eminente al cosmos que configuraba el universo. O sea, hay una mente que hizo todo esto y nos hizo a nosotros, que configuraba el universo y la vida de los seres. ¿Sí? Y esa mente, ese logos, nosotros, el logos de Dios, el dabar de Dios, pues es Dios Yahvé, ¿no? Dios Padre, con el logos que es Cristo. Pero para ellos, pues, el Dios desconocido. O sea que entendían a través de, pues, de la razón que el universo, el cosmos, debía haber sido creado por logos, ¿no? Pero no lo conocían. Entonces decían, bueno, por lo que vemos, tiene que haber un Dios, pero ¿y quién nos va a decir? O no, o no sabemos. No lo Sabemos conocen. que no lo conocen, exacto. No lo conocen. De hecho, ellos no lo llaman Dios, le llaman mente suprema. Le llaman logos. Precisamente lo que nos dijo Cheli. Una mente suprema. Algo que va más allá del propio hombre. Dice el nombre. Ese es el Dios desconocido. ¿Sí? Ese ser
que ellos descubren en la filosofía como creador de todo. Y que además la vida de los seres estaba a él también. Sí. En la suficiencia y responsabilidad del hombre. O sea, el hombre fue creado por algo y para algo, con responsabilidad del propio hombre. ¿Cuál es esa responsabilidad? Su libertad. Su libertad. No somos títeres, somos seres libres, pero esa libertad tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ir con la misma fuerza de un destino. ¿Hacia dónde va el hombre? Esa es la pregunta de los filósofos. ¿Hacia dónde va el hombre? Las preguntas filosóficas son: ¿de dónde viene el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Y a dónde va el hombre? Y todo eso ellos decían que había un Dios desconocido. Un Dios de dioses, para los griegos, ¿no? Un Dios de dioses. ¿Sí? Para nosotros hay un solo Dios. No hay más dioses. Y eso es lo que Pablo les va a decir, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien, excelente. Sí, Chelo. Es Al Dios Él de... quien da a todos, perdón, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Él quien da a todos vida, aliento y todo. Él hizo de uno solo todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado tiempos determinados y los límites de su habitación, para que buscasen a Dios, tratando a tientas de hallarlo, porque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque Fíjense, somos linaje suyo. ahí, fíjense, como algunos de sus poetas lo han dicho. O sea, ya hay un razonamiento dirigido a este Dios desconocido y a este Dios que yo les quiero, de los que les estoy hablando. El hombre único, del cual, dice, él hizo de un solo hombre todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra. O sea, ¿de dónde viene el hombre? Pues de la creación de un solo hombre que hizo este Dios del que te estoy hablando. ¿Y quién es este hombre? Jesús. ¿Y a dónde va este hombre? Al encuentro de Dios. Entonces yo ya te estoy respondiendo tus 3 preguntas filosóficas básicas. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Imagínense el poder de la gracia del Espíritu Santo que está teniendo Pablo en ese momento para debatir estas corrientes filosóficas tan poderosas en ese tiempo. Muy bien, excelente. Sí, Chelo, perdón. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo, siendo así linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, esculturas del arte y del ingenio humano. Ahí está otra cosa importante. No podemos pensar, dice las Sagradas Escrituras. ¿Me lo repite, Chelo, por favor? Sí. Siendo así linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, Exacto. esculturas del arte y del ingenio humano. Fíjense, no podemos pensar que esta divinidad se plasma en piedra, como ustedes lo están plasmando. No. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad, si somos linaje de Dios, entonces, ¿dónde está la divinidad? Es pregunta. Si somos, estoy repitiendo el versículo 20 y tantos, porque aquí está muy clarito aquí, 29.
Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura de arte y del ingenio humano. Entonces, ¿dónde está la divinidad? Si somos linaje de Dios. En el espíritu que Dios nos infundió como seres humanos. En el ser humano, Chile, exactamente. En el ser humano, ahí está la divinidad. Y es nuestro deber trabajar esa divinidad. Lo que vimos con la gracia. Trabajar la gracia de Dios. No está en el oro, no es cuánto tienes, cuánto vales. No, eso no es verdad. A la plata, tampoco. A una piedra. ¿Qué tan grande es esta escultura? Es más poderosa que tu Dios que es pequeño. O qué tan blanca, ¿no? Podríamos pensar en el mármol de Carrara, ¿no? De tan blanco como la nieve, ¿no? Y el ingenio humano, dice. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos, en todas partes, deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitado de entre los muertos. Entonces, tu linaje, tu divinidad, no está ni en tu oro, ni en tu plata, ni en tu piedra. Está en el Hijo de Dios. Ahí está la divinidad. ¿Sí? Por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Ese es el argumento de Dios. Este es mi Hijo al que yo resucito de entre los muertos. Ahí está la divinidad. Compartida con Una los seres humanos. preguntita. Sí, padre. Sí, padre. Como que sí, todo va muy bien de cómo les va explicando a alguien, digamos, que no sabía absolutamente nada, nada más que como que de pronto da un salto o yo me preguntaría, porque dice que les ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, pero no les dice de qué o por qué o cómo, ¿no? O sea, que de pronto nada más les dice que se arrepientan. De esto, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la idolatría, de la sangre, de la carne de animales muertos, etc. De esto. Okay. Acuérdate que en cada comunidad les va leyendo estas cartas. Esta carta que le dieron los apóstoles, ¿no? Okay. De eso. ¿Sale? No, Pati, no, está muy bien. Está bien. No pasa nada. Muy bien. Muy bien, Cheli. ¿Continuamos, por favor? ¿O alguien más quiere leer? Perdón. Vamos, Cheli. ¿Sí? Sí. Dios anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes se arrepientan, por cuanto Él ha fijado un día en que ha de juzgar al orbe en justicia por medio de un hombre que Él ha constituido, dando certeza a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, sobre esto te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos hombres se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, el Arcopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fíjense. ¿Qué quiere decir? Perdón, leí mal. No te preocupes. Damaris también estaba dentro de los próximos. No es cualquier cosa. Entonces, está un Areópagita, dice, ahí es una persona importante que forma parte del Areópago. Se convirtió y varias personas junto con él. O sea, no hay necesidad de explicarte más.
te estoy hablando de ese Dios desconocido. Ese Dios ya llegó. Entonces, conviértate porque va a venir un juicio. Arrepiéntete. ¿Sí? Y ellos creen, porque ya su filosofía se los había como que desvelado un poquito. Y ahora Pablo, con toda la fuerza del Espíritu Santo, porque es que no medimos, no alcanzamos a medir la fuerza de Pablo. ¿Sí? Si el Papa Juan Pablo II tenía esa fuerza de convocatoria, de transmitir el Espíritu Santo, de que solamente pasaba y a muchos nos conmovía, ¿sí? El Padre Pío de Potosí, que también dicen los que lo conocieron que tenía un gran carisma, y los santos que lograron hacer diferentes congregaciones, San Felipe Neri, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, etc. Hicieron con ese gran carisma del Espíritu Santo congregaciones, pues imagínense el carisma que desprendía Pablo, que tenía toda la gracia del Espíritu Santo. Entonces, a veces no es necesario tanto hablar como el tener ese ángel de jalar a la gente, de convencimiento. Ese sería el carisma que tiene Pablo, ¿no? El conocimiento del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora Pablo en Corintio con Aquila y Priscila, dos personajes que lo van a acompañar hasta Jerusalén, hasta Roma, hasta su muerte. Sí, después de esto se fue de Atenas y llegó a Corinto. Encontró a un judío que se llamaba Aquila, oriundo de Ponto, que recientemente había llegado a Italia. Ya estamos en Corinto, ¿no? Aquí. Le pasamos a Atenas, ahora estamos en Corinto. Llegado de Italia con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos salieran de Roma. Ojo aquí, ya estamos en la persecución judaica. Ya hay una persecución judaica. Se les acercó y como tenía el mismo oficio, vivía y trabajaba con ellos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, ¿no? Que es a lo que se dedica este Aquila, ¿no? Se le acercó y como tenían el mismo oficio, vivía y trabajaba con ellos porque eran de profesión fabricante de tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga e intentaba convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó de lleno a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. Como se le oponían y blasfemaban, sacudiendo sus vestidos y les dijo: que caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, desde ahora me dirigiré a los gentiles. Sí, a ver, te estoy anunciando bajo tus preceptos del Antiguo Testamento, de los profetas que han anunciado la venida del Cristo. Te lo estoy anunciando. ¿Tú no me quieres escuchar? Sacudo mis vestidos y que caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza. O sea, tú pecado. Salió de ahí, entró donde vivía un prosélito que se llamaba Tito Justo, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos corintios al oír a Pablo y creían y recibían el bautismo. Por la noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión. Es importante que ustedes vayan viendo cómo nuestro Señor se comunica muy constantemente con Pablo. Cómo él tuvo ese querigma con nuestro Señor cuando cae de rodillas, ¿sí? Y él sigue teniendo esa comunicación con Jesús. Jesús le dice: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Que yo estoy contigo y nada se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. ¿En dónde? En Corinto. Aquí.
Permaneció ahí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Después de ahí va a viajar. Galión era procónsul de Acaya, cuando los judíos, ya estamos acá, estamos en Acaya, ¿sí? Galión era procónsul de Acaya, cuando los judíos se amotinaron en contra de Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a los hombres a dar culto a Dios al margen de la ley. Cuando Pablo se disponía a hablar, les dijo Galión a los judíos: si se trata de un delito o de un grave crimen, sería razonable que os atendiera. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, os lo solucionarán ustedes. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y les expulsó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearle delante del tribunal. Pero nada de esto le importaba a Galión. Después de permanecer ahí bastante tiempo, Pablo se despidió de los hermanos y embarcó rumbo a Siria. Iban con él Priscila y Aquila. Se habían rapado la cabeza en Cecrarias, porque había hecho un voto. ¿Sale? ¿Cuál voto es este? Se supone que es el voto de nacimiento, entregado a Dios 100%. Llegaron a Efeso y los dejó allí. Entonces estamos aquí, en Corinto, te creas, que es de Acaya, y ahora estamos en Efeso. Entonces ustedes van a ir viendo carta a los Filipenses, carta a los Corintios, carta a los Efesios, ¿sí? Ya va a haber las cartas a los Tesalonicenses, ¿sí? Carta a las diferentes comunidades que Pablo había visitado. A ellos les va a escribir las diferentes cartas. Entonces ya estamos aquí, en Efeso. Llegaron a Efeso y los dejó allí. Él entró a la sinagoga y empezó a dialogar con los judíos. Le rogaban que se quedaran más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió y dijo: volveré de nuevo a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso, desembarcó en Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. ¿Sí? Toma, baja a Cesarea y va a Antioquía. Y hasta ahí en segundo viaje de Pablo. Fíjense todo, si hago yo el comparativo de cómo vamos caminando al primer viaje de Pablo. Dios Padre, aquí está. Este es todo el Imperio Romano, ¿no? Dijimos. Todo lo rojo es el Imperio Romano, el naranja. Este es el primer viaje de Pablo. Antioquía, Chipre, parte de Galacia y regresa. No se va a Efeso, no por Filipos, Tesalónica, Corintios. Todo esto lo va a recorrer en su segundo viaje. Este es el primer viaje y ya vean todo lo que hace en el segundo viaje. Con cuánto se ha enfrentado y problemas que se ha enfrentado. Y ahora, en el tercer viaje, va a enfrentar problemas más difíciles. Pero siempre, como le dijo Cristo, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque aquí hay un pueblo que es mío, aquí hay otro pueblo, porque todo el mundo es mi pueblo. Hasta ahí. ¿Cómo vamos, chicos? Cuando leemos un poquito y analizamos las situaciones, como que nos va abriendo el mundo, ¿no? La conciencia, el razonamiento. El logos, diría Shelley, ¿no? Desde el punto de vista griego. El logos, el razonamiento. Muy bien, excelente. Entonces, me da mucho gusto que sigamos. Pues,
perseverando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ya nos echamos 18 capítulos y la semana que entra tenemos el tercer día.